Trabajo de allí con tablas relacionales, con bases de datos o con motores de base de datos relacionales, con información relacional. Eh, Además del trabajo que ya habíamos visto hasta el momento de la representación con Active Record de una tabla sencilla de una base de datos, lo cual se puede hacer, como vimos, en muy poco tiempo, en muy pocos minutos. El mismo Active Record, el mismo modelo, la misma clase Active Record, también es capaz de manejar la relación de la información entre dos tablas que tengan justamente establecida una relación entre ellas. De esta manera podemos desde una tabla accesar los detalles de una tabla relacional vinculada. Para hacer esta explicación teórica de cómo funcionan los datos relacionales en G, vamos a partir de un pequeño diagrama que lo vamos a publicar acá. Bien, asumamos entonces que para estas explicaciones toda esta parte la vamos a hacer en realidad más bien teórica, porque la parte de la práctica, si es que ya nosotros hemos aprendido a manejar el GUI, es decir, el generador de código de GUI, realmente no tenemos mucho que hacer en este sentido, pero sí es muy importante que nosotros podamos saber y estar muy claros de cómo es que está establecido aquello, cómo están creadas estas relaciones que el autogenerador de código me las va a crear. Para el ejercicio y para el ejemplo que vamos a revisar hoy, tendríamos inicialmente estas dos tablas, dos plantillas que nos pueden a nosotros hacer una idea un poco más clara de lo que queremos lograr. Por este lado tenemos la tabla de cliente y el cliente tiene una llave, un campo que sería una llave primaria, ¿sí? Y le vamos a poner aquí entre paréntesis que este sería un primary key, ¿no? Esta sería una llave primaria de la tabla de clientes. Y en la tabla de órdenes vamos a tener, bueno, entre otros datos, ¿no? Lo que nos interesa ahora para el tema de las relaciones sería los campos clave, ¿no? Los campos indexados y los campos de las llaves privadas y foráneas. En este caso igualmente tendríamos el identificador de esta tabla como primary key, como llave primaria, y tendríamos adicionalmente un ID de cliente, ¿bien? Que en este caso también sería un índice y estaría declarado dentro de mi diseño como una llave foránea, como una FK, Foreign Key. De esta manera, entonces yo estaría estableciendo una relación entre estas dos tablas, dígase entre este campo y este campo. ¿Sí? A esta relación la vamos a poner con una línea un poco más visible, por ejemplo esta, igualmente con dos. Ah, perdón. Bien, le vamos a poner quizás un poquito más. Ahí estaría bien. Ok, entonces tendríamos ya esta relación entre estas dos tablas. Quiere decir que cada una de las órdenes va a ir asociada necesariamente con un cliente a través de esta relación que existiría entre la llave primaria de la tabla cliente, acá, y la llave foránea de la tabla órdenes hacia la derecha, según la relación que está establecida aquí, ¿no? Bien, para manejar esta relación, nosotros tendríamos entonces dos Active Records, ¿sí? Creados dentro del sistema. Para esto vamos a la parte del código y vamos a abrir uno de estos archivos que habíamos creado anteriormente para ejemplificación. Este archivo Active Record me serviría perfectamente para describir cómo es que se manejan estas relaciones. Teniendo entonces este esquema en mente, vamos a crear una plantilla, digamos, de una clase Active Record. Entonces, vamos a representar la tabla cliente extendiendo, como ya lo habíamos dicho,
un Active Record. Bien. Y en otro archivo, obviamente esto estaría, según lo que habíamos visto, este estaría un archivo llamado cliente.php, sería el modelo, y en otro archivo, que para nuestro caso sería órdenes, orden, extiende, igualmente Active Record, tendríamos entonces la clase que representaría la segunda tabla. Bien, tenemos entonces la clase que representa la primera tabla y la que representa la segunda tabla. De la misma manera que nosotros estamos representando acá la clase persona, por ejemplo. ¿Ven? Clase persona extiende a Active Record. Bien. De esta manera, yo identificaría esta relación que existe entre las dos tablas. Esta relación entre los clientes y las órdenes la establecería de la siguiente manera. Del lado del cliente, voy a declarar entonces un método que se llame get, como habíamos visto, perdón, function me falta aquí, que se llame get y que tenga un identificador cualquiera que me permita a mí determinar que voy a obtener todas las órdenes que puede tener un cliente específico. Entonces aquí le puedo poner órdenes. ¿Bien? Obtener órdenes. Así es como le voy a llamar. Recordarán que vimos en la clase anterior que cuando declaro un método que lleva el prefijo get, en realidad es como si yo estuviera declarando un atributo de clase llamado órdenes, que yo podría accesar posteriormente. Vamos a ver esto ya mismo. Le declaro de esta manera y lo único que va a devolver esta función es un método especial que tiene Active Record, que en este caso, por tratarse de una relación de uno a muchos, dice has many. Bien, quiere decir tiene muchos. Un cliente puede tener muchas órdenes, ¿sí? Sin embargo, una orden solamente puede pertenecerle a un cliente, ¿no? Una orden no le puede pertenecer a muchos clientes, pero un cliente sí puede tener muchas órdenes. Entonces, la relación que establezco aquí sería has many, ¿bien? Lo primero que me solicita es la clase con la cual yo voy a establecer esta relación. En este caso, le vamos a poner, la clase se llama orden y le ejecutamos el método className para obtener el nombre de la clase, porque ese es el primer argumento que me pide el método para relacionar llamado hasName. Voy a dejar un par de líneas aquí libres para que se vea más claramente lo que estoy construyendo. El siguiente argumento es un array. Voy a cerrar de una vez con punto y coma aquí. El siguiente argumento es un array. Y en este array yo establezco justamente cuáles son los campos en cada una de las tablas que establecen esta relación que habíamos visto aquí. Es decir, en el un lado tenemos el ID, acá, y en el otro lado tenemos el ID cliente. Entonces, estos campos los tengo que indicar. El primer detalle es el campo de la tabla con la que estoy relacionando, es decir, de esta tabla. De la tabla orden, ¿cuál es el campo con el que establezco la relación? En la tabla orden, el campo es ID cliente. Y esto se relaciona con qué campo en la propia tabla, es decir, qué campo dentro de la tabla cliente se relaciona con qué campo se relaciona este campo ID cliente. En la tabla cliente el campo es ID. Entonces tenemos la relación que va graficada en este diagrama. ¿Bien? Y eso es todo. Ya hemos establecido esta regla que va como relación de uno a muchos. Es decir, un cliente puede tener muchas órdenes. Ya que hemos logrado esto, podemos hacer la contraparte. ¿Bien? Si bien podría dejarle perfectamente así, yo de un cliente, entonces ahora yo podré obtener todo el listado de órdenes a través de esta relación. ¿Bien? Pero como no he hecho nada todavía en la tabla de órdenes, yo no voy a poder establecer cuál es el cliente, obtener el cliente de una orden. ¿Bien?
Para hacer esto, es decir, la contraparte, como les había dicho, procedemos exactamente de la misma manera. Vamos a declarar una función pública con el prefijo get y le pongo un identificador. En este caso, lo que voy a obtener es un solo registro, pues en este caso es una relación de 1 a 1, porque una orden solo tiene un cliente. Entonces, voy a decir obtener el cliente, ¿sí? Get cliente. Y la relación en este caso es de la misma manera. Es muy sencillo y muy similar. Retorno entonces del propio Active Record o del propio registro actual uno que dice has one. Esta es una relación de 1 a 1. Es decir, una orden tiene un solo cliente. Así sería, ¿no? Tiene un solo cliente. ¿Y cómo establezco esta relación? Nuevamente, seguimos la misma lógica de hasMany. Lo primero que tengo que indicar es la clase con la que me voy a relacionar. En este caso, la clase se llama cliente y le ejecuto el nombre class, ¿no? El método classMany, que es el que me devuelve el nombre de la clase justamente, que es lo que me pide como primer argumento, tal cual lo hicimos antes con hasMany. Y en este caso, la relación sería, ¿cuál es el campo dentro de esta tabla? ¿Sí? Fíjense, el primer argumento, esta es la forma más fácil de ver esto para evitarnos un poquito confusiones. El primer argumento de los dos que se tienen que proveer para indicar los campos que se usan para relacionar es el que le pertenece justamente a la clase. Es decir, fíjense, ID cliente le pertenece a la clase orden. Y en este caso, ¿cuál es el campo en la tabla cliente? En el campo en la tabla cliente es ID y este se relaciona con la tabla órdenes en este caso a través del campo ID cliente. Si lo quieren ver de otra manera, entonces como es una contraparte, y en un caso va de esta manera y en el otro caso va invertido, porque la relación es invertida también, ¿no? Es decir, va en el caso de arriba de la tabla cliente hacia la tabla orden y en este caso va desde la tabla orden hacia la tabla cliente. Entonces, es bastante lógico si lo vemos de cualquiera de esas formas, ¿no? Como digo, en mi caso personal, yo particularmente me manejo más por esta regla. El primer campo siempre es el del nombre de la clase. Y en este caso también el primer campo es siempre el del nombre de la clase que yo establecí anteriormente. Es decir, está uno junto al otro, como lo estoy marcando ahí. Y el otro es el de la tabla con la que se relaciona. De esta manera, tan sencillo como esto, hemos establecido ya las relaciones que existen entre estas dos tablas. A partir de este punto, ya una vez que hemos declarado, esta es la palabra que yo les había especificado también en los temas anteriores, hemos declarado la relación con orden, con la tabla orden, y acá, de igual manera, hemos declarado la relación con la tabla cliente. ¿Sí? En este caso es 1 a 1 y en este caso es 1 a varios, 1 a n. ¿Bien? Esto es pseudocódigo, por supuesto, no tenemos estas clases existentes en nuestro ejercicio, pero lo estamos utilizando por ser algo que todos tendríamos bastante claro cómo funcionaría, ¿no? El tema de los clientes y las órdenes. Ahora, una vez que ya hemos declarado estas relaciones, ¿cómo hago para acceder a esta información relacional? ¿Cómo acceso a estos datos relacionales dentro de las tablas? Bien, en cualquier otra sección de mi aplicativo, típicamente esto se podría hacer en los controladores o en los modelos, yo puedo acceder entonces a la información relacional de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo declarar una variable cliente y decir que la variable cliente es el resultado de ejecutar el método, la clase cliente, find1, algo que ya habíamos hecho, ya sabemos hacer, y el find1 lo que me pide es
un código. Entonces yo quiero obtener el cliente con identificador 34. ¿Sí? Y una vez que ya tengo el cliente, yo quisiera saber de este objeto cliente, obtener todas las órdenes que él ha realizado y que tienen almacenadas en el sistema. Pues entonces digo, las órdenes, yo sé que es una relación de uno a muchos, entonces lo que me devuelve es en plural, me devuelve órdenes. Las órdenes entonces serían igual al objeto cliente y obtengo entonces este método de aquí arriba, el método órdenes, ¿no? En este caso, como les decía, si tiene el prefijo get, simplemente se invoca como si fuese un atributo. Y ya. Esta variable, perdón, órdenes, contiene un array con todos los objetos orden, de tipo orden, del cliente. Entonces, fíjense, la variable órdenes va a ejecutar internamente todo el método que tiene ya toda esa lógica de hacer toda esa magia de relacionarlo uno con otro, se hace únicamente con esto. Y ya entonces yo puedo tener un array, un listado de todas las órdenes que ha realizado este cliente. ¿Sí? De igual manera, yo podría perfectamente hacer lo contrario. Es decir, si es que yo tengo en alguna otra sección del código, en cualquier otra parte de mi código, digamos que yo tengo entonces una variable orden, y esta orden igualmente será, como ejemplo, el resultado de ejecutar un find one. Entonces, yo ya tengo ubicada una orden con código 369. ¿Bien? Y quiero saber los detalles, quiero obtener el objeto cliente, el registro, si lo vemos desde el punto de vista de la base de datos, el objeto cliente que realizó esta orden. Entonces, ¿cómo lo hago? Digo, entonces, cliente es igual del objeto orden. Quiero obtener, entonces, el atributo cliente que he declarado aquí a través de este método get. Entonces, el objeto orden, obtengo el cliente. Esta es, como se comprenderá, una relación de uno a uno, entonces una orden tiene un cliente y me lo devuelve de esta manera. Entonces, la variable $cliente contiene un objeto de tipo cliente que es quien realizó esta orden. Bien, así se podría entender claramente esto. Así es como se maneja entonces los datos relacionales dentro de G. Es tan fácil como esto y tan simple como esto. Cuando yo ejecuto el autogenerador de código, estas relaciones se generan automáticamente, siempre y cuando yo haya declarado esas relaciones a nivel del diseño de la base de datos. Es decir, el autogenerador de código de G va a leer la estructura de la base de datos cuando yo estoy pidiendo crear un modelo, el modelo de una tabla específica, y va a leer ese modelo, pero la estructura de esa tabla, y en base a eso va a determinar cuáles son las relaciones que tiene esa tabla y con qué otras tablas está relacionándose. Y en función de eso, el autogenerador de código me va a, valga la redundancia, autogenerar todos los métodos de relación que tenga con todas las tablas que estén declaradas dentro del diseño de la base de datos. Si yo he diseñado mi base de datos sin relaciones, cuando yo autogenere el código de los modelos, no se van a generar estos métodos de las relaciones. Y me quedaría entonces a mí generarlos manualmente como lo acabo de hacer en estos ejercicios. Lo ideal, por supuesto, es que el diseño ya establezca las relaciones que existen entre las tablas para facilitarme la vida, y cuando yo autogenere el código, entonces las relaciones se plasmen ya en las clases o en los modelos que se autogeneren.
Bien. Ahora, esta es la forma en la que yo puedo acceder a estos elementos relacionales, a los datos relacionales de las tablas, en formato de atributos. Es decir, fíjense que yo estoy poniendo aquí solamente el nombre, órdenes, que correspondería con el método getOrdenes, pero este método getOrdenes en realidad tiene este artilugio que hace que cuando tiene el prefijo get, entonces se devuelva como atributo solamente la parte del sufijo, todo con minúsculas, en este caso órdenes con minúsculas. Bien. Ahora, ¿cómo puedo yo dinamizar un poquito más esto? Porque, por ejemplo, digamos que en cierta parte del código, yo quisiera obtener las órdenes cuyo valor o cuya fecha sea del 2018, por decir algo. ¿Sí? Entonces, quiero obtener las órdenes de un cliente en el año 2018. Entonces, cuando yo ejecuto algo como esto me devuelve irrestrictamente todas las órdenes. ¿Sí? Todas las órdenes. Y si estamos hablando de un sistema, digamos que nos contrataron para hacer el sistema de compras de Amazon, pues cuando yo devuelva las órdenes de un cliente podrían ser miles, cientos de miles, o quién sabe. Entonces esto podría devolverme una grandísima cantidad de datos. Entonces yo siempre voy a querer filtrarlos muy posiblemente. ¿Bien? Entonces en este caso vamos a ver cómo obtener o cómo filtrar, cómo utilizar estas mismas relaciones que existen, que hemos creado, para obtener informaciones relacionales, pero dinámicas, de forma dinámica o de forma filtrada, por decirlo de alguna otra manera. Entonces, lo primero que voy a hacer será copiar la línea de aquí arriba para tomar como base el objeto cliente. Es decir, voy a obtener las órdenes de un cliente, entonces primero necesito el cliente. Ya he ubicado al cliente como en el ejercicio de arriba, exactamente igual, como en la línea 23. Y ahora yo voy a decir las órdenes serán igual a del cliente, ejecute, en este caso ya no lo voy a invocar como un atributo, no me hago uso del artilugio, sino es que yo invoco directamente el método getOrdenes, porque el método getOrdenes nos devuelve objetos de tipo ActiveQuery. ¿Bien? Entonces, yo ejecuto aquí getOrdenes. Ya no le invoco como lo hacía antes en la línea 25 como órdenes nada más, como un atributo, sino directamente el método. Como se trata de un método, entonces tengo que ponerle con los paréntesis. Aquí voy a poner un comentario y digo, esto me devuelve un ActiveQuery. Fíjense, cuando yo le invoco como un atributo, me devuelve un array con los objetos de tipo orden. ¿Sí? Pero cuando le invoco así como método, me devuelve un ActiveQuery. Y al ActiveQuery le pueden operar todas las, o mejor dicho, le pueden anexar todas las operaciones de un ActiveQuery del constructor de consultas que habíamos aprendido. Quiere decir que a este ActiveQuery yo le puedo anexar una condición web donde le digo, por ejemplo, que sea mayor o igual que el campo fecha sea mayor o igual a 2018-01-01. Luego, también le puedo aplicar, ya que estoy en eso, un order by. Y voy a ordenar estas, digamos que por el... ¿qué otros campos tenía? Está establecida solamente la fecha. Digamos que voy a ordenar por, no sé, una fecha de creación, digamos. Perdón, sin tilde sería para el campo. Y hasta aquí todo esto sigue siendo un ActiveQuery. ¿Y cuándo deja de ser un ActiveQuery y se convierte en un resultado
es cuando yo ejecuto un método como por ejemplo all. Y en este punto yo he obtenido dentro de la variable órdenes un listado de todas las órdenes de los objetos de tipo cliente. Hasta este punto llego a obtener básicamente lo mismo que aquí arriba, es decir, un array con todos los objetos de tipo orden de este cliente, pero solamente los del 2018 porque estoy aplicando este filtro y además les pedí que se ordenen por el campo creación. Es decir, que vayan creados, ordenados de esta manera y por ejemplo le puedo decir que los más descendente, esto quiere decir que los más nuevos aparecerían primero. Y así entonces yo puedo dinamizar las consultas que puedo realizar hacia obtener los datos relacionales de una tabla. También podría hacer exactamente esto si es que esta es una consulta que yo ejecuto con cierta frecuencia. Yo podría también lograr hacer esto directamente en el modelo. Por ejemplo, dentro del cliente, ya que yo tengo un método que hace la devolución de todos los registros de unas órdenes, todas las órdenes, yo podría también declarar un método acá llamado, por ejemplo, get 2018, órdenes 2018. ¿Sí? O incluso, más bonito, órdenes por año. Bien. Y voy a recibir el año en el cual yo voy a ejecutar el filtrado. Bien. Entonces, aquí dentro yo me baso en lo que había hecho anteriormente aquí arriba, es decir, tengo la misma relación que tenía anteriormente, pero ya no le retorno solamente así, porque hasta este punto el hasMany lo que me devuelve es un Active Query, y a este Active Query entonces yo le voy a anexar las consideraciones que había tomado en cuenta en el ejercicio o en el ejemplo anterior. Entonces, esto le copio, le pego y simplemente le anexo aquí. Bien, entonces he creado una variante del método getOrders que se llama órdenes por año y que recibe un argumento que por defecto está en 2018 y que contiene y que me devolverá todas las órdenes, pero por el respectivo año, porque justamente le he establecido aquí. Lo que me faltaría es anexar aquí, incrustamos la variable año, ¿no? Y le dejamos de esta manera. Entonces ya se vuelve completamente dinámico este método y de ahora en adelante ya no tengo que lidiar. Como es algo que uso con cierta o con regular frecuencia, entonces en alguna parte del código, en este caso le voy a escribir por aquí cerca, en alguna parte del código yo podría hacer lo siguiente. Podría decir lo mismo, ¿no? Cargo un cliente, en este caso el cliente 34, y del cliente 34 yo podría decir las órdenes son igual a del método, de la clase cliente, de la variable cliente, ejecuto el método órdenes por año. Y si es que hago esto, me devolvería todas las del 2018, porque ese es el valor por defecto, y también podría devolver las del año 2017, por ejemplo. Esto me devolvería todas las órdenes del año 2017. ¿Bien? Entonces hay una gran flexibilidad en cuanto a lo que podemos hacer a través de las relaciones establecidas
a través de la declaración de estas interacciones que existen entre las tablas. Fíjense un detallito adicional. El método se llama órdenes por año. El get obviamente es el que hace el artificio. Y cuando yo le invoco exactamente igual, solo que la primera letra cambia de mayúscula a minúscula. Solamente la O. Bien, cuando le quito el get, la primera letra se vuelve minúscula. Lo demás se invoca tal cual se lo había hecho. Esta es entonces una forma muy interesante de poder obtener las órdenes, ¿no? Perdón, en este caso no necesitaría hacer esto, porque estoy invocando directamente el nombre del atributo, ¿no? En el caso de que yo quiero pasar un atributo específicamente, yo tendría que invocarle para que me devuelva un active record, que sería de esta manera, y al active record yo tendría que ejecutarle el método all para que me devuelva los resultados, ¿sí? Porque se trabaja en la misma filosofía de lo que habíamos visto antes. Es decir, si hago uso del artificio de que el método se llame get algo, entonces no necesito pasarle ningún argumento porque se usa el argumento por defecto. Pero si necesito pasar un argumento, entonces tengo que invocarle directamente con el nombre del método completo. Y como el nombre del método completo me devuelve un active record, el active record se le necesita ejecutar el método all para que me devuelva el listado o el array en este caso con los resultados. Ahora, veamos cómo se trabajaría en función de incrementar un poco este diseño. Digamos que tenemos ahora una nueva tabla. Esta tabla se va a llamar ítems, que son los ítems dentro de la orden. Igual, esta tabla va a tener un ID, que es la llave privada, que es el campo clave, y va a tener en este caso un nombre, por ejemplo, el nombre del ítem, perdón, con minúsculas, no sé, un precio y otros detalles más. Bien, ¿y cómo voy a relacionar en este caso? Perdón, voy a ponerle el borde para que se vea como tabla. Ok, ¿y cómo relacionamos estas dos tablas? ¿Cómo relaciono las órdenes con los ítems? Bueno, en ese caso vamos a tener que crear una tabla intermedia, que es lo que le llaman una tabla de unión, que me va a permitir relacionar estas dos tablas. Y esto me establecería una relación de muchos a muchos. Entonces, voy con una tablita nueva. Bien. Esta tablita la vamos a poner primero el borde. Ok. Y le vamos a llamar orden ítem. Es la que me relaciona la tabla de órdenes con la tabla de ítems. La tabla orden ítem. La tabla orden ítem va a tener los siguientes detalles. Estas tablas siempre son muy sencillas porque en realidad lo único que contienen son las llaves como llave privada, las llaves como llave foránea, perdón, las llaves privadas de las otras tablas. Entonces tengo primero el ID de la orden. Esta va a ser una llave foránea. Y tengo el ID del ítem también como llave foránea. Solamente eso, no necesito más. Así es como estaría establecida esta tabla. De esta manera me quedarían entonces las relaciones desde este ID
hacia esta llave de acá abajo. La vamos a poner igualmente con el mismo color. Bien, o por tratarse de otro tipo de relación, lo vamos a poner con otro color, con este, por ejemplo. ¿Sí? Y voy a tener también la relación de esta llave privada con esta llave foránea, de acá. Y esta relación que establecería a través de esta tabla intermedia, ¿no? Donde yo puedo tener entonces una o muchas órdenes pueden tener muchos ítems. Una orden puede tener muchos ítems y un ítem puede estar en múltiples órdenes también. Puede existir en múltiples órdenes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a implementar esto o vamos a ver cómo se implementaría este tipo de relación a través de una tabla de unión, una tabla intermedia, que en este caso sería esta tabla orden ítem. Bien, vamos a ver cómo sería. Lo primero, dentro de la tabla, dentro del registro de órdenes, es decir, aquí, yo voy entonces a establecer una relación que existiría con la tabla de ítems. Entonces le digo, obténgame todos los ítems de una orden en especial, de una orden específica. ¿Bien? ¿Y cómo logro esto? Voy a retornar, la lógica, al menos de un inicio, sigue siendo exactamente la misma. Es decir, dice has many, una orden podría tener múltiples ítems, entonces tiene muchos. ¿De qué tipo? Del tipo ítem, es decir, voy a establecer una relación entre orden e ítems. Pero esta relación que existe entre las dos tablas se hace a través de una tercera tabla. Esto es lo que estoy implementando, ¿no? Fíjense, la relación viene por esta hacia la tabla de orden ítem y a través de esta otra relación hacia la tabla ítem. Entonces, la relación que me interesa a mí es entre las órdenes y los ítems. Esta solamente me sirve para unir las dos. Yo normalmente no voy a necesitar tener esto. ¿Bien? Entonces, de la clase ítem, class name, esto ya lo habíamos visto antes. En el siguiente elemento voy a poner el registro de cómo se establece esta relación, ¿sí? Entonces, la relación que existe sería el ID del ítem. Recuerden, el primero normalmente es el que está relacionado con la tabla que estoy indicando acá. Y el segundo sería el de la tabla foránea. La tabla foránea, en este caso, se llama ítem ID. ¿Sí? Es este de aquí abajo porque es en realidad con la que se relacionan las órdenes. Las órdenes no tienen una relación directa con ítem, pero con la que sí se relaciona en este caso es con ID ítem, ¿no? Entonces, en la tabla foránea estamos hablando de que se llama ID ítem. Y cerramos. Hasta aquí no hay ninguna diferencia con lo que ya habíamos aprendido a hacer antes, excepto que ahora le voy a decir que esta relación se establece vía una tabla. Y le voy a decir cuál es la tabla con la que yo, o qué tabla utilizo para esta relación. Lo primero, el nombre de la tabla. La tabla se llama orden ítem. ¿Sí? Y en segundo lugar, establezco la segunda parte de la relación. Recuerden, tengo desde ID de la orden hacia el ID de la orden acá y desde el ID del ítem de acá hacia el ID de la tabla de ítems. Entonces, la segunda parte ya está establecido aquí el ID del ítem hacia el ID del ítem y acá lo que tengo que hacer es justamente establecer la otra parte que sería entre el ID de la orden y el order ID, ¿no? O el ID order. Entonces, lo primero que pongo es el ID de la orden
¿Y con qué llave privada se establece esta relación? Con el campo ID de la tabla orden. Bien. En un inicio podría resultar algo complicado de entender, pero si utilizamos la lógica que les había indicado, que es la que a mí me gusta justo por eso, es decir, el primer campo es el que corresponde con esta tabla establecida originalmente como primer parámetro del método. ¿Bien? Y el segundo es con quién se relaciona este campo. Es muy simple si lo ven desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, viéndolo así, en la tabla ítem, ¿cuál es el campo que se usa para la relación? En la tabla ítem se utiliza el campo ID. ¿Bien? En la tabla ítem se usa el campo ID. ¿Y con qué campo se relaciona en la llave foránea este campo ID? Se relaciona con ID ítem. Está muy simple, ¿no? Aquí viéndolo gráficamente, la línea nos guía hacia dónde se va esa relación. Esta es la primera parte. Y luego digo que se hace vía table. Esta es la forma de establecer una relación con una tabla intermedia. Vía la tabla y le digo cuál es la tabla que se usa para establecer esa relación. Orden ítem es la tabla. Y nuevamente, ¿cuál es el nombre del campo en esta tabla? En esta tabla el nombre del campo para la relación sería el ID orden. Fíjense, el ID orden. Y este ID orden se relaciona con qué campo en la otra tabla se relaciona con el campo ID. Y si le vemos de esta manera, entonces es algo bastante lógico y es mucho más fácil estar muy claros en cómo se establece este tipo de relación. De esta manera, cuando yo tengo entonces ya establecida una orden, yo puedo obtener los ítems que le corresponden a esa orden tan fácilmente como esto. Yo tengo una orden, en el ejemplo de acá, y para esta orden yo podría obtener los ítems de esta orden así, tan simple como esto. Esto me devuelve todos los ítems de esa orden. Sin embargo, si lo vemos a nivel de base de datos, los ítems están en una tabla que está relacionada a través de una tabla intermedia. Bien, esta es una forma de hacerlo. Esta es una alternativa a través del método llamado via table, el método que se ocupa de alguna manera de forma, si quieren verlo, tradicional. Pero existe una forma alternativa de hacer esto. Bien. La forma alternativa la voy a escribir aquí abajo, pero obviamente ustedes escribirían solamente una de las dos o implementarían una de las dos. A la final los dos trabajan o hacen, o me devuelven, mejor dicho, la misma información. La primera parte de la relación es exactamente igual que en el caso anterior. Esta primera parte es idéntica. No cambia absolutamente nada. ¿Sí? Absolutamente nada. Pero lo que ahora necesito es hacer una simplificación, digamos, vía, y aquí le pongo el nombre de otra relación que yo podría establecer aquí. Por ejemplo, una relación que voy a llamar como orden ítems. Así le voy a poner, orden ítems. Entonces me queda más simplificado que aquí arriba. Pero necesito crear esta relación. Y esta relación se crea exactamente de la misma manera que hemos creado todas las relaciones hasta el momento. Es decir, un método público que se va a llamar ¿cómo? Se va a llamar orden ítems. Copio de aquí, pego aquí arriba. Pero como sabemos, después de get, la primera letra, cuando es el nombre del método, tiene que ir en mayúscula. Y aquí es donde yo establezco la relación previa que existiría entonces con la tabla con la tabla intermedia, entre la tabla de órdenes y la tabla intermedia, que sería la tabla de orden ítem. Entonces, voy a tomar como ejemplo esto. Igualmente sería un has many.
Pero la relación en este caso sería entre la tabla order ítem. ¿Sí? Class name. Y aquí establezco la relación que existe entre esas dos tablas. Y es muy fácil, en la tabla orden ítem, ¿cuál es el nombre del campo que establece esta relación? Es ID orden. Y en la tabla con la que se relaciona es el campo ID. Y listo. Ya he terminado entonces esta relación. ¿Cuál es la diferencia? De esta manera podría resultar un poquito más difícil de entender, pero es más simple. Es decir, se hace en un solo método. En esta podría resultar un poco más fácil de interpretar, pero requiere de la creación de dos métodos. Primero, creo el método que relaciona esta tabla o esta clase, la tabla orden, con la tabla intermedia. Entonces, creo esta relación que me representaría de alguna manera esta tabla, ¿no? Y en esta relación, entonces, yo establezco la relación entre orden y la tabla intermedia, de la misma forma que ya lo habíamos hecho antes. Y luego, cuando yo ya hago la relación que va desde las órdenes hacia los ítems, yo simplemente utilizo la relación que ya está representada, que es la tabla intermedia, indicándole el nombre aquí abajo. Estas son entonces las formas en las que yo podría hacer esta relación de muchos a muchos. Obviamente se complica un poquito porque ya estamos trabajando con 3 tablas, ya no son solamente 2 las que intervienen en la relación. Y finalmente, dado que el método se llama igual, es decir, esta era una alternativa, el método se llama items, get items, y en este caso también se llama igual, al momento de accesar a los ítems de una orden se hace exactamente igual. Es decir, el código resultante para invocar esos registros relacionados es el mismo. De esta manera hemos recorrido todo el proceso que se implicaría para la declaración y el establecimiento de los diferentes tipos de relaciones que pueden existir entre las tablas. Una relación de uno a muchos, como en el ejemplo de las órdenes que contienen, de los clientes que contienen órdenes, cuáles son las órdenes de los clientes, una relación de uno a uno, como en el caso de una orden tiene un solo cliente, entonces has one, y una relación de muchos a muchos que se hace a través de una tabla intermedia que se puede hacer tanto la ejecución del método vía table o directamente a través del método vía, pero estableciendo previamente el nombre de la relación con la que nosotros vamos a establecer ese vínculo de muchos a muchos.